Recibamos como se merece a la platino de la compañía Moraima Colca. Gracias. Pensar que hace 3 años estaba trepada en una escalera armando toldos, con las manos de callos de cargar tubos, con los dedos callosos de que ni siquiera lo sentía el alfiler que pinchaba en cada espacio de la tela. Y hoy día estoy parada acá delante de ustedes para contarles este proceso maravilloso que estoy viviendo en esta linda industria. Trabajé 13 años en una empresa tradicional y 17 años hice un negocio familiar. Un negocio que me dio mucho dinero, un negocio que pude pagar los estudios de mis hijos. Pudimos comprar de repente una casa, un carro. Pero ¿saben? Tras de todo eso maravilloso que se veía, dentro de eso había un hoyo donde había frustraciones, donde había momentos de quiebre, donde había que uno se levantaba lo más temprano y salía lo más tarde. Había un estrés terrible. Me sentía una mujer reprimida de mí misma, porque no hacía lo que realmente yo quería. Cansada de todo esto, que no podía estar, ni siquiera tomar desayuno, no almorzar, no estar en un día de la madre, en el colegio con mis hijos, cansada de todo esto, más el estrés terrible que yo vivía, tomé la decisión de retirarme con un hogar que se estaba yendo a pique, destruyéndose. Tuve la decisión de retirarme, cansada de todo esto, pero para poder emprender algo que realmente yo quería tener libertad, quería tener momentos con mi familia, quería tener yo la decisión de hacer algo que yo quería sentirme yo como persona, como mujer, de tener una opinión y no ser una persona sometida. Eso era lo que yo quería. Y cuando en el momento menos pensado de lo que yo había analizado ese tipo de negocio, que era una empresa de remis, saqué la cuenta y eran más de 20,000 soles que yo tenía que invertir en esa empresa. Era una empresa que tenía que constituir, que tenía que pagar personal y todo lo que se requiere para esa empresa. Decidí hacerlo, pero al mes de que me retiré de mi negocio, me di con la sorpresa que mi esposo me dijo: si quieres plata, vas a trabajar, porque él quería que yo regrese nuevamente a ese hoyo, pero yo no quería eso, quería mi libertad, pero una libertad de estar con mis hijos y de estar con mi familia y decidir yo misma. Fue en ese momento en que me llegó aquella invitación, perdón, ¿para dónde es? Ok, dalo, sí, gracias. Fue en ese momento que llegó la invitación para estar sentada, escuchar una linda historia, que fue lo que más a mí me ancló, que fue lo que
que vi el resultado que este joven tenía, de que había logrado estar libre, tomar decisiones, ser él, momentos con su familia, viajes, y todo eso a mí me impactó. Salí, pero como se dice, con los chicotes cruzados, porque era una cosa que a mí me impactaba, que yo no iba a utilizar mi trabajo rudo. ¿Por qué? Porque yo era la que levantaba, yo era la que limpiaba, yo era la que lavaba las telas, yo era la que hacía todo, pero en eso yo le veía al joven feliz, relajado, mientras que yo vivía un estrés terrible. Y ahí fue que cuando yo al mes tomé la decisión de emprender este modelo de negocio y le dije, Sibyl, voy a hacer fusion. Y te sorprendiste. Pero gracias, te adoro, gracias porque me sacaste de ese hoyo. Fue así que yo decidí irme a Chanchamayo, le dije, me voy a Chanchamayo. Y nos fuimos. Llegamos a Chanchamayo con ella. Presentamos el negocio, conseguimos socios que ella presentaba. Pero en ese camino ella me decía, mamá, tienes que hacer tu lista, mamá, tienes que llamar, mamá, tienes que hacer esto, tienes que educarte, escucha audios, lee libros. Pero yo le decía, no, ¿lista para qué? Aquí está. Recuerdan que yo había hecho 17 años una empresa, ¿verdad? Entonces era la persona que yo sí había pasado todo eso. Me sentía que sí sabía todo. ¿Y qué iba a esperar de mi hija, que me mande a hacer una lista? No cabía en mi cabeza. Pero, ¿saben? Fue un día donde que ella decidió y me dijo, no me voy a Chanchamayo y te vas sola, mamá. Fue el momento donde yo renegué, sí, y me fui. Llegué y no sabía qué hacer. Era como si me hubieran tirado, como dice nuestro líder, del 10º piso, y yo no sabía, pero antes de caer, empecé a escuchar el audio. Empecé a escuchar audio y entendí lo que tenía que hacer. Pero en ese trayecto hice mi pequeño cementerio, porque yo no sabía presentar el negocio, no sabía qué decirle, hablaba por hablar. Pero tras de eso llega mi primera socia. Mi primera socia, al que yo ya le iba a prender la velita, me la traía a Lima, le decía, edúcate, haz esto, todo lo que me decían a mí, pero nada, no se educaba. Me tocó a mí hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿saben una cosa, amigos? Que fue esa persona quien dejó su semilla, porque ella se fue, ¿pero por qué? Porque ella no se educaba, pero yo sí ya había entendido que la educación tenía que ser parte mía. Y esa semilla yo sabía tenía que regarla. Empecé a regarla, a hacer un lazo familiar, pero a la vez, edúcate. Le daba libros que yo no los había leído. Qué terrible. Pero fue ella quien empezó a educarse, y formó algo sólido en ella, que vinieron otras redes y le dijeron que se vaya con ellos y ella firme conmigo por su sistema educativo, porque ella entendió por qué tenía que hacer Fusion, porque entendió que tenía que hacer este negocio. Y así, de esa guerrera, una madre de 4 hijos sin excusas, llega Satipo, una persona maravillosa, una madre muy emprendedora, que de ella nació Oxapampa y nació Pichanaki. Imagínense en toda esa masa, y yo no había cogido todavía un libro. Me sentía mal porque no podía pararme al frente como estoy ahorita parada,
y poderles hablar, poder exponer, poderles capacitar, lo que ya había un grupo de personas. Y en ese momento me puse a pensar que yo tenía que ser la primera en leer un libro, en coger un libro cada 15 minutos, cada 10 minutos, día a día. Y eso fue lo que hice. Pero ¿saben una cosa? Que yo no entendía nada del libro. Lo leía por leer y eso me empezó a hacer una frustración. Luego, como dicen, yo buscaba y como dicen, cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Y a mi vida llegó una linda profesora, Rocío. Estás aquí siempre porque me hizo entender cómo es el que yo podía empezar para poder un libro, que yo lo consideré como si fuera mi transición. Fue mi libro, La Vaca. Fue ese libro que me ayudó a perder mis miedos y a pararme de frente. Fue ese libro, El Delfín, que me empezó a volver el sueño. Volví a soñar algo que yo ya lo había perdido. Y a mis 52 años, que yo salí del colegio a los 17 años, hace 2 años que cogí el libro. Y hoy en día empecé a hacer el negocio correctamente y empezaron a venir. Hoy en día en Chanchamayo vamos a hacer la primera convención de la Selva Central. Gracias a una decisión y a una determinación, a una perseverancia. Pero ¿saben de todo esto lo que yo más rescato? El cambio que hubo en mí. Yo no soy la persona que cuando inició, porque hubo una transformación de ser, de devolverme la mujer que debo ser, que de tener firme mis decisiones, de que mi palabra valga, que prevalezca. Es una cosa que yo siento de verdad en mí, una transformación. Y hoy en día, si les muestro esas fotos de los viajes, no es porque de repente me quiero jactar de un viaje, sino porque eso es lo que yo soñaba, viajar. Si yo estoy empezando a viajar, y lo más maravilloso de todo esto es que viajo con mi hija, que hago el negocio con ella, y ahora te digo, te voy a mostrar una foto donde yo, cómo era y cómo estoy ahora, la transformación que hubo ese sistema educativo en mí. Pero quiero dejarte con una pregunta. ¿Tú en quién te vas a convertir? Gracias.